Y hermanos, es un honor y una bendición. Agradecemos al pastor, su esposa, ¿verdad?, que nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes. Dios les bendiga, paz de Cristo. Amén, hermanos y hermanos, muchas felicidades por esta hermosa iglesia. Nosotros nos sentimos en casa, nos han recibido bien bonito, sus pastores bien lindos han sido con nosotros. Agradecemos la vida del pastor Sergio, de su esposa. Muchas gracias, hermana Leti. De verdad les agradecemos. El día de ayer llegamos, nos permitió Dios llegar. Y damos gracias a Dios porque los planes de Dios son perfectos y buenos para nosotros. Dios acomodó los tiempos para que hoy estuviéramos aquí, hermanos. De verdad que si usted me hubiera dicho hace un mes que yo iba a estar aquí, yo no hubiera sabido. Los planes de Dios, cuando uno le sirve a Dios con su corazón, cuando Dios te va moviendo hacia donde Dios quiere y Dios ha abierto las puertas aquí, doy gracias a Dios porque hace 15 días Dios proveyó con un carro. Y hoy estamos aquí porque si no hubiera sido más difícil, ¿verdad? Entonces yo agradezco a Dios porque yo le compartía a los pastores las provisiones de Dios, los regalos que a veces Dios nos da, que ha sido por su amor. Y agradezco a los hermanos que nos han bendecido con bendiciones. El hermano que ayer no estuvo con nosotros, no recuerdo su nombre, pero él sí sabe y yo sé. Y el otro hermano que también nos bendijo. Les agradecemos de verdad de todo corazón por todas las atenciones y los detalles hacia nosotros. Nosotros estamos en la iglesia Misión Visión en San Luis Potosí. Les mandan muchos saludos los hermanos en San Luis Potosí. Y esperamos que un día usted vaya, tienen su casa allá, tienen su iglesia también. Recuerden que somos familia en Cristo y pues esperemos algún día. Estamos todavía en el término del pago de nuestra iglesia. Teníamos 36 pagos, hermanos, y Dios sí ha sido bueno, ya nada más nos faltan 10 pagos, pero damos gracias a Dios porque yo sé que un día los veremos allá y vamos a poder gozarnos en el cierre de la iglesia, ¿verdad? Del día que Dios permite que paguemos la iglesia. Damos gracias a Dios porque yo sé que les pedimos mucho de sus oraciones, que nos tengan en sus oraciones para que sigamos adelante, hermanos. La obra no es fácil, pero sabemos que es la mejor decisión que hemos tenido. El seguir a Cristo es lo más maravilloso, lo más bello, hermanos. A lo mejor puede ser en la vida cansado. ¿Por qué? Porque a veces el trabajo, las actividades, los eventos, pero de verdad, hermanas, Dios nos fortalece y nos ayuda. Y estamos muy contentos, hermanos, porque hoy nos permite estar aquí. Agradezco a muchos hermanos que la vez pasada que venimos los conocemos y damos gracias a Dios por sus vidas. Y pues bueno, ya dejo el lugar a mis hijos porque yo soy bien, platico mucho. Dios les bendiga y gracias por todo. Dios les pague por sus atenciones. Son una hermosa iglesia y Dios les bendiga, sigan adelante. Yo sé que Dios sigue bendiciendo este lugar y que Dios siga proveyendo. Un día nos permita regresar y ver concluido la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Me llamo Sabdiel. Pues le doy gracias a Dios por estar aquí, porque nos permitió llegar con bien y pues porque se dio el tiempo, porque también lo mismo si en un mes o 2 meses si me hubieran preguntado o le hubieran preguntado a mis papás, yo no hubiera venido por algunas cuestiones de la prepa y todo eso. Pero le doy gracias a Dios porque estamos aquí, porque nos trataron bien los pastores, los hermanos y pues sí, gracias a Dios. Paz de Cristo, yo soy Isaac, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos, yo soy Eliab, estoy muy feliz de estar aquí porque llegué con bien y porque ya no habíamos venido hace 2 años ya y estoy feliz aquí y ya, Dios les bendiga. Paz de Cristo.
Chiquito, hermano, yo me llamo José. Señor que me dio mucha voluntad y me dio mucho amor para mí. Dios les bendiga. Son nuestros hijos, bueno, a excepción de Isaac, que quiere ser nuestro hijo, y nosotros queremos que nos lo den, pero no nos lo dan. Es hijo de una familia muy querida, muy amada allá en la iglesia, en San Luis Potosí, y pues es parte del ministerio. Ellos son los que tocan en la alabanza, hermanos. Son los que están ministrando allá junto con nosotros. Junto con, bueno, hay otro hermano que toca el bajo y otras hermanas también que cantan, pero el Señor ha establecido este ministerio después de que batallábamos bastante. No digo que todos los músicos sea lo mismo, pero después de varios años que batallábamos mucho con los músicos, ahorita voy a hablar a los músicos, por cierto, no los conozco, pero no, pero luego los músicos, hermanos, yo veo aquí, gente hermosa, hermanos, y los músicos tienen que ser esa parte comprometida con el Señor. En nuestro caso siempre estuvimos comprometidos en el ministerio de la alabanza y habíamos batallado un poquito y hasta que dije, ¿saben qué? Ya no más, nuestros hijos, y empezamos a ensayarlos, hermanos, y el Señor pues los ha levantado en la alabanza y ha sido pues una hermosa experiencia, y oro por ellos, ¿verdad? Que el Señor los mantenga firmes pues en su camino santo, que ellos están empezando a tomar decisiones y que en su decisión siempre esté Cristo en sus vidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Agradecemos a los hermanos, repito, el pastor, su esposa, por darnos la oportunidad de estar compartiendo aquí. Me siento honrado, pastor, de verdad. Nos sentimos bien privilegiados de poder estar en este lugar, ver lo que Dios está haciendo. La vez pasada que venimos estaba, creo que solamente techado, no me acuerdo si la segunda o tercera, y un pedacito de la cuarta o un pedacito de la tercera. Y ahora que vemos, luego lo seguimos en el Facebook, ahí vemos cuando publican, ¿verdad? Tenemos agregada la página y vemos que están gozándose, vemos que están alabando, ¿verdad? Algunos 2, 3 distraídos por ahí, que luego les digo quiénes son, que no se crean, no he visto a nadie, pero sí hemos visto, ¿verdad? Que están alabando al Señor, y eso nos da gozo, hermanos, saber que hay iglesia, ¿verdad? Y principalmente la iglesia del nombre de Jesucristo, que está, ¿verdad?, creciendo, y gloria a Dios por ello. Así es de que es una bendición. Y agradezco también a los hermanos, al hermano, se me fue tu nombre, hermano, que me prestaste los zapatos. ¿Cómo? Juan, hermano Juan. Traía, se me olvidaron los zapatos en la casa y traía tenis con traje, y el hermano me prestó zapatos. Hoy puedo presumir que yo calzo del 9.5, hoy calzo del 8.5 y me quedan bien. Me los prestó el hermano, gracias, hermano. No, apenitas. Entonces, pero estamos contentos, hermanos. Vamos a la palabra del Señor en este día. ¿Qué le parece? Vamos a Levítico capítulo 6, versículo 8. Y voy a compartir un tema que se llama fuego en el altar. Levítico capítulo 6, versículo 8. Gloria al Señor. Génesis quiere decir en el principio, Éxodo, ¿verdad?, quiere decir salida. Génesis, Éxodo. Levítico quiere decir, ¿verdad?, habla acerca de la tribu de Leví, ¿verdad? Levítico habla acerca de la tribu de Leví y son ordenanzas específicas para este pueblo. Levítico capítulo 6 a partir del 8, ¿lo tiene? Dice, habló aún
Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir este precioso tema. Señor, tu palabra santa, Señor, es lo principal en nuestras vidas. Señor, habla a través de mí y no a pesar de mí. Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en cada vida y en cada corazón. Que mis labios, Señor, sean como tu boca, como dice en tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser hombres y mujeres entendidos en, Señor, tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Apocalipsis 3:13: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ocupe su lugar, familia. Qué tremendo esto, fíjese. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu. Esto quiere decir que ponga atención. Está diciendo San Juan, ¿verdad? Que nuestros sentidos espirituales estén atentos a lo que el Señor va a hablar en este día. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar a sus vidas hoy, familia? Depende mucho de su atención. Así es de que si alguien está en el celular, dígale: no, hermano, está atento. Si alguien le habla, ¿verdad? Digo, a menos de que se esté ahogando ahí, ya se le esté yendo el aire, entonces sí ponga la atención. Pero si no, hermanos, estemos atentos a lo que Dios va a hablar en este día a nuestras vidas. Le comparto que hace algunos meses atrás empezamos a compartir en la iglesia una serie de temas hablando acerca, bueno, se llamó la serie Jesús en el Tabernáculo. Así se llamó la serie, Jesús en el Tabernáculo. Y empezamos a platicar un poquito acerca de lo que era el tabernáculo y cómo cada uno de sus elementos representa a Jesús. Cuando yo empecé, hermanos, cuando entregué mi vida a Cristo hace ya casi 30 años, tengo 43 años, voy a cumplir 44 en agosto, 17 de agosto, ¿verdad? Para que me felicite ahí en Facebook o no sé dónde, si nos quiere agregar. Pero, hermanos, a los 14 voy a cumplir 30 años de haber aceptado al Señor Jesucristo en mi vida. Ya 30 años, le digo, ¿en qué momento? 30 años, 14 años tenía cuando entregué mi vida a Jesús. Esos jóvenes, ¿verdad?, que ya tienen más de 14 años y no le han entregado su vida a Cristo. ¿Hasta cuándo? Es importante entregarle nuestra vida a Jesús. Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Y entonces, hermanos, a los 14 años le entrego mi vida a Cristo, pero más o menos como a los 16 Dios hace una transformación genuina en mi corazón y empiezo a leer de una manera apasionada la Biblia. Y en meses, hermanos, alcancé, ¿verdad? En algunos meses leí toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no solamente la leí, sino que, hermanos, yo leía un texto y ya ve que usted que sabe usar su Biblia, ¿verdad? Que no usa el celular, que usa su Biblia, viene concordancia. Pues yo, ¿verdad? Me iba a las concordancias, a todas las concordancias, hermanos, tardaba horas leyendo la Biblia. Y entonces iba desde Génesis, cómo se ligaba con Apocalipsis o con Mateo o con Isaías o con alguna otra parte del texto, iba escudriñando la escritura. Pero cuando llego a Levítico, ¿verdad? Hermanos, habían cosas que no alcanzaba a entender y a comprender. Pero entonces, bueno, la leí una o dos veces la Biblia completa. Y Levítico no me quedaba claro. Levítico era un texto complicado. En primer lugar, pues ¿por qué Levítico, verdad? Ya después entendí que era por la tribu de Leví, ¿verdad? Que había sido seleccionada o apartada de parte de Dios para poder llevar el sacerdocio del tabernáculo, ¿verdad? Y en específico de la familia de Aarón, quien fue el primer sacerdote escogido por Dios a través de Moisés, ¿verdad? Entonces empiezo a leer este texto y no lo entendía. Y un pastor que tuve llamado Blas Rosales, hermanos, que fue clave en mi crecimiento como cristiano, bueno, mi pastor en ese momento me prestó un libro que hablaba acerca de Leví y de los sacerdocios. Y cuando lo leí, hermanos, a mí se me quedó revelado tanto de la palabra cuando empecé a entender lo que quería decir el tabernáculo y su relación con Cristo. Hermano, cada vez que usted lea el sacerdocio de Leví, acuérdese, habla de Cristo, pero también habla de usted como sacerdote de su casa, usted como sacerdote de su hogar. Amén. Es importante que lo entendamos, hombres como mujeres. En la Biblia nos habla acerca del sacerdocio, del llamado que cada uno de nosotros tenemos en la función que nos corresponde para hacerlo y llevarlo a cabo en nuestro hogar. Amén.
Importantísimo esta parte. Y aprovecho de una vez para decirles en ese sentido que en el sacerdocio el hombre como cabeza tiene esa responsabilidad, hermanos, determinante. Ser cabeza y ser sacerdote en el hogar es la responsabilidad que tú tienes, que tú como varón tienes delante de Dios por tu familia. ¿Sí? ¿Cómo saber que un hombre, que un hombre está llevando su sacerdocio en el hogar? Bueno, pues si tu esposa te está diciendo que ores, si tu esposa te está diciendo que ayunes, que leas la Biblia, que vayas a la iglesia, tú no estás siendo cabeza ni sacerdote en el hogar. Qué importante es esto. Ser cabeza es la responsabilidad que tú tienes delante de Dios para traer tu familia a los pies de Cristo. Si tu esposa te está presionando para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para ayunar, para orar todas las mañanas por tu familia, tú no estás siendo sacerdote ni cabeza en tu hogar. Si tu relación truena, tal vez no sea tu culpa, pero sí es tu responsabilidad como varón. Importante. Y Levítico nos habla acerca del sacerdocio, pero también nos habla acerca del tabernáculo. El tabernáculo, ¿verdad? Era una especie, seguramente ustedes ya lo saben, pero tal vez haya visitas que nos acompañen. ¿Alguien nos acompaña por primera, segunda o tercera ocasión a este lugar? Primera, segunda o tercera ocasión, levante su mano. ¿Alguien nos acompaña por primera, segunda o tercera ocasión? Primera, segunda o tercera ocasión, ¿no? Hermanos, necesitamos evangelizar. Yo cuando digo eso en la iglesia y cuando no viene nadie por primera, segunda o tercera ocasión, digo, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Cuando no hay, digo, la iglesia también, hermanos, también en la iglesia a veces les digo, hermanos, a ver cuántos es de primera, segunda. Cuando no hay nadie de primera, segunda o tercera ocasión en la iglesia, gente nueva, digo, Dios mío, algo está pasando con nosotros. Necesitamos compartir nuestra fe. Pero bueno, por otro lado está súper bien porque así puedo aventar pedradas más a gusto, ¿verdad? Que la exhortación sea más buena, como esta que acabo de hacer. Entonces el tabernáculo, para los que saben, pues bueno, lo voy a retomar. Para los que no, bueno, el tabernáculo era una especie de templo provisional que el Señor les da al pueblo de Israel para que se conecten con Él. Era un templo, hermanos, hecho de telas, ¿verdad? Gruesas, que digamos, si fuera un espacio como este, suponiendo, ¿verdad? Digamos que este primer cuadro sería el atrio. Este primer cuadro, el atrio, digamos, esta segunda parte sería el lugar santo, este cuadro, y este tercer cuadro sería el lugar santísimo. Estaba rodeado por lonas. El atrio, ¿verdad, hermanos? Estaba expuesto para todos. Todas las personas podían entrar al atrio. En el atrio estaba, hermanos, un altar hecho de bronce. Ahí, ¿verdad? Era más o menos de 2 metros, más o menos como esta pileta de largo, pero imagínense lo doble de ancho, ¿verdad? Y ahí sacrificaban los corderos, ahí sacrificaban el becerro, ¿verdad? Que era el sacrificio por los pecados de todas las personas. Si usted pecaba, usted se acercaba hasta el altar, decía, he pecado delante de Dios, traigo mi cordero. El cordero era un sacrificio personal. El becerro, cuando se ofrecía un becerro delante de Dios una vez al año en una fiesta llamada Yom Kippur, hermanos, ese becerro se ofrecía una vez al año. Pero si usted pecaba delante de Dios, usted podía llevar un cordero si era pudiente. Si no era tan pudiente, podía llevar palomitas. Ponía su mano sobre el becerro, ¿verdad? Sobre el cordero, y, ¿verdad? Usted decía, he fallado delante de Dios, he pecado. Ponía usted la mano sobre el animal y sus pecados eran transferidos al cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos un sacrificio más perfecto, un cordero personal que se entregó por nosotros, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Ok, quiero que me conteste amén con convicción. ¿Amén o no amén? Ok, entonces, hermanos, ponían la mano sobre el cordero y los pecados eran transferidos y mataban a ese animalito. Alguien dice, ¿por qué en la Biblia era muy cruel? ¿Por qué mataban a los animalitos? ¿Sabes por qué? Era por tu pecado. Si tú no pecases, entonces no había necesidad de haber matado corderos. ¿Me explico? Era por nuestra maldad. Entonces, ahí podían entrar todos. Aparte del atrio, ¿cómo se llama? Atrio, podía entrar. Todas las personas entraban al atrio. Ahí estaban los sacerdotes, recibieron los animales. Ahí mismo en la parte del atrio, antes de entrar al lugar santo, había una fuente de agua donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes se lavaban, se limpiaban las manos, porque no podían entrar sucios de haber ofrecido sacrificios ni de haberse contaminado con el pueblo, sino que ellos se limpiaban. ¿Qué representa el lavacro? ¿Qué se imagina que representa el lavacro? Ellos se lavaban con agua todo el cuerpo.
¿Qué representa el lavacro? El bautismo. ¿Me explico? El bautismo, pero también representa la palabra de Dios que nos limpia. Entonces, pero al lugar santo no podían entrar todas las personas. En el atrio sí podían entrar todas las personas. Por eso en el texto dice, en el Salmo capítulo 100, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Usted no podía entrar al atrio sin una ofrenda de alabanza, sin una ofrenda delante de Dios. ¿Me explico? Usted podía entrar, pero tenía que venir con algo. Entonces, eso era el atrio. Se lavaba, los sacerdotes solo podían entrar a la siguiente parte, que era el lugar santo. El atrio estaba solamente, ¿verdad?, bardeado. Todo estaba bardeado. Bueno, no eran bardas, estaba rodeado por telas, pero el atrio estaba despejado porque como quemaban fuego, ¿verdad?, se levantaba la lumbre. Muy bien. Esta parte, el lugar santo, estaba cubierto completamente como una casa de campaña, ¿verdad? El sacerdote entraba, se lavaba, entraba, y adentro estaban los panes de la proposición. 12 panes de aproximadamente 4 kilos cada uno, ¿sí? 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Ahora Cristo es nuestro pan, ¿sí o no? De Él comemos, Él es nuestro pan. También había un candelabro, la menorá, un candelabro de 7 lámparas, ¿sí? Y ahora Cristo es la luz del mundo. Él es la lámpara, ¿verdad? Su palabra también es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Salmo 119, 105. Estaba la lámpara, y antes de entrar a la siguiente parte, que era el lugar santísimo, estaba un incensario, un altar de incienso donde ponían incienso, ¿verdad?, para que ese incienso esa aroma, digamos, se elevara. Ese incienso, hermanos, era especial. Y en la Biblia nos hace referencia, ¿verdad?, Cristo nuestro intercesor. La Biblia dice: suba mi oración delante de ti, delante del altar, como el incienso, dice el salmista. El incienso, el humo, representaba las oraciones. Ahora nuestro intercesor es Jesucristo, es el mediador entre Dios y los hombres. Pero también en la Biblia dice que nuestras oraciones suben como el incienso delante del Señor. Interesante. Y luego en el lugar santísimo, no, ¿verdad? Aquí podían entrar todos los sacerdotes. Personas comunes y corrientes no podían entrar, hermanos, solamente los sacerdotes. Pero al lugar santísimo, el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Y la tela que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hermanos, era una tela de 10 centímetros de ancho. Era muy pesada para que nadie pudiera equivocarse y entrar. Adentro de este lugar santísimo estaba el arca de la alianza, una caja de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, ¿verdad? Era prácticamente cuadrada, ¿sí? Ligeramente rectangular tal vez, pero no, era cuadrada en realidad. Y, hermanos, tenía una tapa de oro puro. En esa tapa se llamaba el propiciatorio. ¿Cómo se llamaba? Esa tapa, hermanos, cuando bueno, ahorita voy para allá. Ahorita le digo que hacían en el propiciatorio. Adentro del arca de la alianza, esa caja cuadrada, habían las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Estaba el maná que descendió del cielo, con el cual hacían pan para comer de manera milagrosa en el desierto durante los 40 años que estuvieron el pueblo de Israel. Y estaba la vara de Aarón, que había reverdecido después de estar seca. Reverdeció, ¿sí? Se volvió verde para señalarle al pueblo de Israel que él iba a ser el sacerdote. Esos 3 elementos estaban dentro del arca de la alianza. Ahora, en el propiciatorio, en esa tapa digamos, bueno, se me olvidó decirles, ¿verdad? Lo mismo, Cristo ahora es, hermanos, es nuestra arca de la alianza. En ese lugar en el arca de la alianza descendía la Shekinah del Señor. Ahí descendía la nube de gloria de Dios sobre ese lugar. Ahorita le voy a explicar un poquito más y vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Le explico. Cuando una vez al año, más o menos, el pueblo de Israel sigue celebrando esta fiesta, el Yom Kippur,
allá por el mes de septiembre más o menos, en la antigüedad, ellos traían un becerro, el más precioso que ellos pudieran tener. Era un becerro de color café rojizo, ¿verdad? Que era entregado una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Ese becerro, al igual que el cordero, tenía que ser sin mancha, sin arruga, perfecto, no podía estar tuerto, no podía ser estéril, no podía tener, disculpe la palabra, los testículos mayugados, no podía estar digamos con un problema físico, no podía tener una hendidura, nada. Era un animal perfecto, tenía que ser un semental de lo mejor. En una ocasión yo fui a la feria allá en San Luis Potosí, una feria también, dicen que aquí está muy bonita la feria, muy grande. Allá también hay un lugar muy grande y está la exposición ganadera. Y yo pregunté, ¿verdad? Tenían hermanos, un animal, un becerro enorme, grandote, así bonito, unas piernotas que se lo veían, ¿verdad? Y le pregunto, venía mi esposa y venía mi cuñada, y le digo a mi cuñada, ¿cuánto crees que cueste este animal? Y me dice, como unos 30,000 pesos. Le dije, no, pues si eso ni las vacas da, digamos, o los becerritos pequeños. Le digo, no creo. Me dice, ¿cuánto crees que cueste? Me dice, me le digo, yo creo que por lo menos 200,000 pesos. Era un animalote de exposición, hermanos. ¿Cuánto cree que costaba? Así alguien que me diga. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1,000,000. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Fuimos con la persona y le preguntamos, ¿cuánto cuesta? 2,000,000 de pesos. Wow. ¿Por qué esos animales los usan solamente para montar hembras? Para que den animales de la misma camada, ¿me explico? Las mejores carnes vienen de ese tipo de reses o de ese tipo de becerros. Entonces, hermanos, imagínense, el pueblo de Israel entregaba, y eso era un animalito aquí, hermanos. O sea, hay exposiciones mundiales donde van animales de 5 millones, de 10 millones de pesos, ¿me explico? O sea, animales enormes. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel, hermanos? Agarraba el mejor becerro y lo traían en una fiesta previa. El pueblo de Israel celebraba una fiesta ¿verdad? Que era la fiesta de las palmas. ¿Se acuerda? Cuando Jesús iba entrando en la entrada triunfal y la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, o sálvanos. ¿Se acuerda? Bueno, esa celebración la hacían también ese mismo día que Jesús iba entrando. Hermanos, ese día también estaban presentando, de hecho, un becerro, diciendo que ese era el que iban a entregar por el pecado de todo el pueblo. Ese día que estaban entregando también ese becerro, iba entrando Jesús por Jerusalén en la entrada triunfal. Qué precioso es eso, fíjese. Entonces, hermanos, llevaban al becerro, ¿verdad? Y entonces el pueblo, ¿verdad? Estaba atento, hermanos, porque ese sacrificio se hacía una vez al año por todo el pueblo. Agarraban al animal y el sacerdote decía, digo, no estoy diciendo exactamente lo que sea, pero Señor, perdona nuestros pecados. Y hacía una transferencia, una entrega del pecado del pueblo delante del Señor. Mataban el animal, quemaban la grosura y la sangre. El sumo sacerdote una vez al año llevaba esa sangre. Antes de hacer esto, el sacerdote ya tuvo que haber hecho mataba un cordero personal por sus pecados, se lavaba y se limpiaba, y después ofrecía el becerro. Entraba hermanos, el pueblo estaba expectante, así como usted me está viendo aquí. Imagínense cerca de 2 millones de personas alrededor del tabernáculo, y todos desde arriba estaban viendo que el sacerdote iba entrando, hermanos. Iba entrando al lugar, ¿verdad? Porque lo podían ver en el atrio, pero de pronto entra, se desaparece el sacerdote, y los únicos que lo veían eran los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces iba el sumo sacerdote o sumo pontífice, iba entrando, hermanos, traspasaba el lugar santísimo y llevaba la sangre y le decía, Señor, esto es por el pecado de todos nosotros. Y esa sangre la esparcía encima del propiciatorio, es decir, esa lámina de oro en esa arca de la alianza, la ponía ahí. La Shekinah de Dios descendía. Y si el sacerdote estaba pecando, el sacerdote moría en ese mismo instante. Por eso en la Biblia usted se da cuenta que los sacerdotes traían campanitas en las orillas de sus vestidos, porque si el sacerdote moría, hermanos, en ese momento el sacerdote entraba con una cuerda, y los sacerdotes afuera estaban diciendo, ¿se está moviendo? Sí, se está moviendo. Ahí está el sacerdote, sí, está con Jehová, está con el Señor. Y el sacerdote presentando el sacrificio. Si el sacerdote pecaba, hermanos, caía muerto en ese momento.
caía muerto en ese momento, y los sacerdotes no podían decir: hey, somos sacerdotes, andas por ahí. No, hermanos, ellos no podían, el Señor los mataba en ese momento también. Lo que hacían era jalarlo y salía el hombre muerto. Pero si el Señor aceptaba ese sacrificio, quería decir que tenían perdón de pecados por un año completo. Entonces el sacerdote salía con los sacerdotes y les decía: el Señor ha aceptado nuestro sacrificio. Sí, decían todos. Y entonces salía el sacerdote al pueblo y le decía: el Señor ha aceptado nuestro sacrificio. Y la gente decía: ¡oh, aleluya! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Me explico? Y entonces tenían perdón. Pero si el Señor no aceptaba el sacrificio, hermanos, todo ese año la gente no podía presentar sacrificios delante de Dios por sus pecados. ¿Me explico? Estoy haciendo un resumen pequeño. Toda ni siquiera entro a la introducción. Ay, Dios mío. Ya hasta sudé, mire. Pero es precioso, hermanos. Cuando uno entiende estos principios, dices: wow, qué Dios tan extraordinario tenemos. No tenemos un Dios cualquier pelele que hay afuera, hermanos. Tenemos el Dios santo y perfecto. Por eso, ministros de alabanza, aguas cuando estemos ministrando aquí. Coristas, aguas cuando estemos cantando aquí. Músicos, aguas cuando estemos tocando aquí. Hace unos 2-3 años, hermanos, se dio el caso de un pastor que estaba predicando en una iglesia en pecado. Cayó muerto. Y decían: bueno, ¿qué le pasó? Se dieron cuenta, hermanos, que había pasado algo extraordinario, que toda su sangre estaba como quemada, quemado como por dentro. Nunca supieron qué fue. Pero nosotros, los que conocemos la palabra, hermanos, sabemos lo que sucedió. Ahora, el juicio de Dios no está presente, ¿verdad?, de esa manera para estos tiempos, porque habrá un tiempo de juicio. Sin embargo, en algunas ocasiones el Señor deja ver que cuidado con los lugares que son especiales para Él. Amén. Tengamos en ese sentido, hermanos, cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita que leíamos en el libro de, bueno, ya más o menos, para los que no conocían algunos tal vez empezarán a conocer la palabra de Dios y tal vez no conocían esto que estaba platicando. Algunos otros ya se lo saben de derecho para atrás, y qué bueno, porque es importante conocer las escrituras para entender los principios, hermanos, que el Señor nos está estableciendo a través de este texto. ¿Sí? Dice el texto: esta es la ley del holocausto, Levítico 6:9. Esta es la ley del holocausto. Estará sobre el fuego encendido. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. ¿Cuándo? Toda la noche. ¿Por qué dice esto? Ahí les va. El altar, Éxodo capítulo 38, versículo 1. No me pierda Levítico, por favor. Levítico 6. Pero vamos a Éxodo capítulo 38, versículo 1. Dice: igualmente hizo de madera de acacia.
Vamos a Levítico 9:22. Hace ratito fue 6, ¿verdad? Hace ratito fue Levítico 6. Ahora es Levítico 9. El Señor le dice a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, cada uno de sus elementos: el altar de bronce donde sacrificaban, el lavatorio donde se lavaban antes de entrar al lugar santo, la mesa de la proposición, la lámpara o menorá, el altar del incienso y el arca de la alianza. Le dijo cómo tenía que ir, cómo tenían que hacerlo. El Señor les dice todo. Y en Levítico 9:22, cuando ya están a punto de inaugurar, el día de la inauguración del tabernáculo, hermanos, no, digamos, era algo, cuando inauguran un lugar, por ejemplo, ¿verdad? El día que Dios quiera, ¿verdad?, construyan, terminan todo este precioso templo, hermanos, que yo lo veo y digo, ay, Dios mío, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito lugar está quedando y qué hermoso va a quedar. Ya cuando tengan sus salones, el mezanín. Ayer me estaba platicando el pastor, no, pastor, ¿qué vamos a hacer el mezanín? Y yo, ay, me acordaba cuando yo estaba construyendo mi casa y me emocionaba, ¿verdad? Cada cosa que íbamos haciendo, el pastor estaba también. Hermanos, uno a veces como ovejas no alcanzan a ver, ¿verdad?, la visión que a veces el pastor tiene respecto de algo. Y es precioso, hermano, el anhelo con lo que uno va haciendo las cosas. Pero el día que terminen aquí van a hacerle la inauguración. ¿Quién es el que hace la inauguración? El que corta el listón. Pues definitivamente va a ser sus pastores, ¿verdad? Van a cortar el listón ahí. Tal vez venga alguna persona importante y cortan el listón. Ya cuando hagan, digamos, ahora sí el acabado total de este lugar, corta el listón, en este caso el pastor. Si viene alguna persona importante, se hace juntamente con él. Bueno, lo mismo tenía que suceder en este lugar. Nada más que aquí no se iba a cortar el listón. ¿Qué era lo que la señal que el Señor tenía que hacer? Era, en la cortada del listón, era encender el altar. Es decir, no podía llegar Moisés y decir, bueno, pues vamos a prender el altar. A ver, tráiganse los cerillos y el papelito de baño, ¿verdad?, para echarle ahí unos cartoncitos de la leche, no sé, de los cartones de huevo, métanlos y vamos. No, hermanos, no era así. El fuego que iba a estar en ese altar tenía que ser un fuego de Dios. Fíjese, Levítico capítulo 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Explico. Cuando iban a hacer la inauguración, vamos a inaugurar ya el tabernáculo. Ya dijo Dios que ese fuego, el día que hubiera fuego, no se iba a apagar. Adoran a Dios y cuando están adorando a Dios, hermanos, clamándole al Señor, fuego de Dios se derrama sobre el altar. El altar se prende, el tabernáculo se quema y a partir de ahí, el fuego que estaba en el altar no se debía apagar. No sé si usted está entendiendo lo espiritual de esto. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque estoy hablando con personas que conocen el evangelio. El altar, el fuego que había descendido no se debía de apagar. ¿Quién había encendido el primer fuego en el altar entonces? ¿Quién? Dios. No había sido Moisés, no había sido Aarón. ¿Quién había sido? Que quede claro, no había sido hombre, no había sido carne ni sangre. El que había encendido el fuego en el altar había sido el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Claro que le voy a dar una aplicación, claro.
pero usted ya la está entendiendo. Pero vamos a ver. Cuando yo estaba leyendo la Biblia y que había leído Levítico 6, que decía: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, y sigo leyendo, ¿verdad?, los textos bíblicos y cómo se encajaban, cómo cuando Adán peca, dice la Biblia que ellos se cubren con hojas, pero Dios los cubre ¿con qué? ¿Con qué los cubre el Señor Adán y Eva cuando pecan? O sea que tuvo que haber ¿qué? Sacrificio para cubrir su pecado. Entonces tú dices: ah, caray, sacrificio por pecado. Abraham, sustitución de sacrificio por hijo, sacrificios por el pecado del pueblo, altar, fuego, ¿me explico? Y de repente llego a Primero de Reyes capítulo 18 versículo 20. Es una historia que usted ya conoce, pero déjeme se la platico. ¿Listos? Híjoles, ahí vamos, ahí vamos. Entonces Acab, ¿usted se acuerda de Acab? Esposo de Jezabel. Acab era rey en Israel, no en Judá. Judá e Israel estaban divididos. Dice: convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas Acab convocó a todos los profetas de Israel. Dice: y reunió a los profetas en el monte ¿qué? Carmelo. Vaya cachándome, Primero de Reyes 18:20. Vaya cachándome para cuando le diga necesito que interactúe conmigo, ¿va? Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, Elías dijo: ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? Claudicaréis ustedes entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Le comparto el contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba perdido en pecado. ¿Se acuerda de la historia? ¿Quién se acuerda? El pueblo de Israel estaba perdido en pecado. Cácheme la idea. Sé que el calorcito está bueno, pero yo hasta traigo saco, mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? El pueblo de Israel andaba mal delante del Señor. Todo el pueblo de Israel se había postrado delante de ese Dios llamado Baal, de donde viene la palabra Baal-zebú, ¿verdad? Señor de las moscas. Y entonces se postraban delante de él. Jezabel había mandado matar a los profetas de Jehová. Y desde la visión de Elías, digo desde la visión de Elías porque ahorita vamos a ver algo más, Elías era el único de los profetas de Dios que quedaban. El pueblo estaba metido en la idolatría. Acab, el rey que era del pueblo de Israel, como se había casado con Jezabel, que no era del pueblo de Dios, lo había llevado al pueblo de Israel a la idolatría delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede después, hermanos? Bueno, en un momento, ¿verdad? Digo, entre toda la historia, porque la historia es muy grande, Elías convoca a Acab, a sus profetas, y les dice, los junta en el monte Carmelo y les dice: bueno, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Y Elías le hace esta pregunta que a mí me confronta y que nos debe de confrontar a nosotros como iglesia: ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si te interesa más tu relación de pecado o si el Señor es Dios. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Se quedó callado. ¿Hasta cuándo claudicarás entre el vicio y seguir a Jesús? Si Jehová es Dios, servidle, pero si los vicios son tu Dios, ve en pos de él. Y el pueblo se quedó callado. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el trabajo es Dios, sírvele. Si Jehová es Dios, ve en pos de él. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿cuántas veces hemos claudicado entre dos pensamientos? No sabes si dejar a tu novia que no conoce de Jesús o servir a Dios. Yo le decía una vez a un joven en la iglesia, porque estaba con una chava que lo estaba, con una joven, con una mujer que lo estaba, que no tenía la fe en Jesús y lo estaba haciendo caer en pecado sexual.
Y le dije, déjala. ¿Quieres servir al Señor? Sí, pero no puedo, déjala. Ay, es que no puedo dejarla, pastor, no puedo. Y hermanos, le dije, ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, pero si no, ven en pos de ella. Ánimo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué sucedió? Ay, qué bonito dice el texto. Aún el gorrión halla su lugar en tu templo, da el salmo. Ahorita más que porque escuché a los pajaritos. Aún el gorrión halla casa, dice, en tus altares, oh Jehová. Bueno, y eso que no tengo atención dispersa, ¿verdad? Porque imagínense si no. Este chavo no tomó la decisión. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? La chava lo dejó. La chava lo dejó. Y ahí viene, ¿verdad? Como el Chavo del 8. Vienen entre. ¿Se acuerda del Chavo del 8? Ahí venía. Y le dije, qué vergüenza. Porque luego tuve dos casos. Ese fue uno y otro fue una joven. Y la chava lo dejó porque él no era católico. Y le dije, qué vergüenza que tú que conoces, era la chava, que tú que conoces al Dios verdadero, que te haya cortado, es una chava que no lo conoce. Fíjense, hermanos, qué triste, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? En una ocasión, hermanos, en la iglesia, los chavos de la alabanza, en la iglesia donde yo me congregaba cuando era joven, algunos de la alabanza, hermanos, salían de tocar la alabanza y se iban a la tienda de la esquina a echar un cigarro o cerveza. Y parte de la iglesia lo sabía, inclusive el pastoral. Entonces, cuando yo me meto a la alabanza y entrego mi vida a Cristo, mi papá me agarró y me dijo, mire, chavo, se sentó conmigo y me dijo, mire, si usted un día va a andar en su vida como cristiano, hay como que sí, como que no, y que luego se echa unas cervezas y luego viene y toca, dije, mejor vaya, dice, revuélcate en el mundo, me dijo mi papá, atásquese, pero bonito. Dice, cuando quiera servir al Señor, venga y sírvalo realmente. Pero dijo, pero aguas, porque si el enemigo te agarra la muerte, no, tenlo por seguro que no vas a estar en la presencia de Dios. ¿Quiere atascarse en el pecado? Órale, bien y bonito, pero no ande jugando, ¿verdad?, al tibio. ¿Me escuchan los tibios? Digan amén. No se creen. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaré? Le dice Elías al pueblo entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servirle. Pero mire, esto no era lo importante. Lo importante es lo que viene enseguida. Permítame, que traigo aquí mis anotaciones. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Me habla de un pueblo pusilánime, un pueblo tibio, que necesita un milagro para creer en Dios. Hay gente así dentro de la iglesia que necesita un milagro para creer en Dios. ¿Sí o no? Vamos a poner un altar y otro, y el que haga descender fuego, ese va a ser el Dios. Y el pueblo dijo, bien. Cuando un pueblo no conoce al Dios que adora, hermanos, tienta a Dios. Tienta a Dios. Ya me están poniendo la música, quiere decir que ya vamos atrasados. Dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo al profeta de Baal, escojan un buey. Y bueno, ya, me voy a brincar un poquito de este texto. Versículo 29. Voy al 29, ¿listos? Pasó el mediodía y ella, bueno, dice ¿dónde nos va? Y Elías se burlaba, grítale más fuerte, a lo mejor está dormido, inclusive le dice a lo mejor está en el baño, aunque utiliza otra palabra ahí, pero lo que quiere decir, a lo mejor estará en el baño, y se reía de ellos. Dice, pasado el mediodía ellos siguieron, los de Baal,
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, está hablando del perdón. Elías, hermano, estaba solo y empezó a agarrar una piedra, ¿verdad? Imagínense. Uno. Y solo, y el pueblo viéndolo, hermano, el pueblo viéndolo. Esto a mí, cuando estaba leyendo esto, nos estaba llorando. Elías recogiéndole y el pueblo viendo. Gloria a Dios que aquí hay un grupo de líderes que no deja a su pastor solo. Amén. No los estoy muy convencidos, pero con esos 5, con 5 hermanos, no, si Gedeón 121,000 contra 300, con 5 lo hacemos. Y agarró y otra, 12 en total. Y entonces Elías pone el animal, ¿verdad? Lo parte igual, pone hojas verdes. Es más, hasta dije, para que vean, hasta le voy a echar agua que representa el bautismo. Y le echa agua, ¿verdad? Ahí al altar. Y fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice en el versículo 31. Voy, gracias, hermosa. Dice, bueno, el 32: edificó con las piedras el altar. Porque el pueblo se había olvidado de Dios. El altar estaba arruinado, o sea que ya no había qué. Ya no había qué. Ya no había fuego. Hermanos, el pecado apaga el fuego en tu vida. Por si no habías entendido, cuando tú viniste a Cristo, cuando tú viniste a Jesús, ¿te acuerdas que anhelabas leer la palabra? Que querías estar todos los días aquí en la iglesia. ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? Que llorabas con los cantos, todo lo veías perfecto. Es más, te hincabas y no le hace que se manche el pantalón, no le hace que se manche la falda, no le hace que me vean llorar a moco tendido, porque el fuego de Dios estaba siendo encendido por el poder del Espíritu Santo. Pero entró el pecado, entró la inconformidad, entró la raíz de amargura, entró la desobediencia. Alguien te lastimó en la iglesia. Alguien, ¿verdad? Empezó a hacerte algo. Porque te voy a decir algo: nadie tiene la capacidad de apagar el fuego en tu corazón más que tú mismo, por tu pecado. Porque tú te dejas ser herido, y el Señor nos ha dado la solución para la herida. Es el perdón constante. Fíjese. Pero nosotros nos dejamos herir. Pocas veces se habla en la iglesia del pecado de la amargura. Porque si bien es cierto, alguien te dañó, si bien es cierto, alguien te hirió, pero tú eres responsable de abrazar la herida, de seguir para que no se cierre. El pecado entró a tu corazón y el fuego se extinguió. Y aunque haya profetas como Elías, tu pastor, queriéndote restaurar, si tú no quieres, es imposible. Es imposible. Y tal vez el fuego se haya apagado en tu corazón por alguna razón. Tal vez algunas justificables y tal vez otras no. Pero te voy a decir algo: tú eres responsable. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Tenías que poner fuego en la mañana. ¿Y cuándo? En la tarde. Tenías que orar cuando te levantabas y tenías que orar cuando te acostabas. Tenías que leer la Biblia, pero dejaste de leer la Biblia, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de ir a la iglesia. Yo le llamo la vida loca. ¿Por qué loca? L de lectura, O de oración, C de comunión o congregarme y A de ayuno. Loca, lectura, oración, congregarme y ayuno. Dejaste de echarle fuego, dejaste de levantar las manos en la adoración. Dices, ay, de vuelta, esa canción no me gusta. El pecado entró a tu corazón, la inconformidad, ¿verdad? ¿Y por qué acomodan las sillas así? Ay, ¿por qué el pastor no hace esto? ¿Y por qué los líderes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Dejaste, hermanos, que Baal se pusiera sobre ti. Dejaste que los sacerdotes de Baal, es decir, hermanos, dejaste que el mundo entrara a tu corazón y el fuego se fue extinguiendo y ya no sientes el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el fuego se ha extinguido. Tal vez haya altares aquí destruidos. Y Elías solo comenzó a edificar el altar. Versículo 37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Se había extinguido. ¿Sabes quién puede volver el fuego en tu corazón? El mismo que lo puso en el inicio. El mismo. Él quiere volver a encender tu fuego. Con Elías, de la restauración no solo del altar, sino del fuego de Dios. Ok. Te voy a leer un texto en Habacuc 32. No lo busques, solo, digo 3:2. Solo lo voy a leer yo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. ¿Sabes cuándo se volvió a prender el fuego? Estoy casi cerrando. Hechos capítulo 2. Sígueme, Hechos 2:1. Y cuando llegó, ¿qué dice? Hechos 2:1, ¿lo tenemos? Y cuando llegó el día de ¿qué? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo como de... Fuego de Dios descendió. Primero, en Levítico. Pero no debían dejar apagar el fuego, ¿verdad que no? Y lo dejaron apagar. En Reyes, levantan el altar de vuelta y el fuego de Dios vuelve a venir sobre un corazón que estaba lastimado. Pero en Hechos nos habla, hermanos, de un fuego que está sobre un altar no hecho de manos, sino sobre un altar hecho de corazones dispuestos. Un altar que no puede ser destruido con manos. Un altar, hermanos, que es más precioso, tu corazón. El Espíritu Santo descendiendo sobre la vida de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Dice que descendieron lenguas como de fuego. El Espíritu Santo descendiendo a los altares. Aquí, ¿cuántos altares hay en este lugar? Levanten su mano y digan gloria a Dios.
todos ustedes, todos nosotros somos un altar donde, hermanos, el Espíritu Santo quiere tomar nuestra vida, que es un sacrificio. ¿Por qué Pablo cree que Pablo dice que nos pide que presentemos nuestros cuerpos como qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto, con razón. Tu vida es un sacrificio. ¿Y sabes quién va a encender ese sacrificio? El Espíritu Santo sobre nosotros. Pablo le dice a Timoteo: solo te digo una cosa, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. 1 Timoteo 1:6. Aviva, iglesia, tú aviva el fuego. Tú eres, ¿quién le tenía? El fuego de Dios vino sobre el altar, pero ¿quién le tenía que poner más carboncito, más leña? ¿Quién? El sacerdote. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Quién le tiene que poner? Tú mero. Tú eres. Tú avívalo tú. No esperes a que te diga el pastor. Bueno, está bien cuando nos dice vengan a orar. Va a haber una tarde de oración, un viernes de oración, pastor. Va a haber viernes de oración. Aquí estás. Necesitas leña para el fuego. Vente a congregar a donde hay el fuego, iglesia. Aquí está el fuego. Pero también está en tu casa, desde luego. Híncate y ora, busca al Señor. Si tu corazón fue lastimado y algo hizo que el fuego se extinguiera, dice Apocalipsis 2:4, póngase de pie. Dice: pero tengo contra ti, le dice a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Dejaste de adorar como al inicio. ¿Te acuerdas cuando levantaba las manos? Y ni siquiera no tenía que decirte el hermano, di gloria a Dios, porque tú ya estabas diciendo gloria a Dios. No te tenía que decir el hermano, levanta tus manos, porque tú ya estabas levantando las manos. No te tenía que decir el hermano, vamos a hincar, tú ya estabas hincado. No te tenían que decir, lee la Biblia, ahora hay una. Tú te querías devorar la palabra del Señor. Pero algo lastimó tu corazón. Algo lo hizo. Pero hoy es el día, familia. Hoy es el día. ¿Qué te parece si le decimos al Señor que encienda nuestro corazón? ¿Qué te parece? Aquí hacen llamado al altar, hermano, o desde su lugar. ¿Quién quiere pasar, hermanos, a decirle hoy al Señor, aquí a este lugar: Señor, enciende mi corazón una vez más? Enciéndeme. No te esperes. Si alguien no quiere pasar tu esposa, déjala y vente. Si no quiere pasar, el hermano, es tu altar, es tu corazón. Ven. Y si tú dices, yo ya estoy bien encendido, pastor, pues échale más leña, no le hace. Porque todos necesitamos más de Él. Todos necesitamos más de su presencia. Súbemele poquito a la música de fondo, hermanos.